Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Reciban, muy queridos hijos e hijas, mi saludo en esta mañana. Concluíamos ayer que amar a Dios y amar al prójimo eran el núcleo de toda la ley y que debemos cumplirla no a la letra, sino de corazón, al estilo de Jesús, quien no se reservó nada para sí y lo entregó todo por amor. De ahí la necesidad de aprender del Señor, de ir poco a poco adquiriendo sus mismos sentimientos. Y en esto juega un papel preponderante la oración, que es el tema que el Evangelio de San Lucas nos presenta para nuestras gotitas de esperanza hoy. Ya somos conscientes de la necesidad de perseverar constantemente en la oración, al estilo de la viuda que suplica ante el juez inicuo, del capítulo 18, texto anterior al que hoy reflexionamos. Hoy queremos centrarnos en la cualidad más importante de la oración, que es la humildad. Tenemos dos ejemplos de oración. De una parte el fariseo, quien ora delante no de Dios, sino de su propio ego, de su yo que arrogantemente se cree muy bueno, seguro de su propia bondad y por lo mismo con el derecho de condenar a los otros. De otra parte tenemos al publicano, que al sentirse lejos de Dios y al no poder confiar en sí mismo y en su propia bondad que evidentemente no tiene, no le queda más que con humildad acusarse y pedir perdón. El texto quiere llevarnos a identificar en nosotros tantos rasgos y similitudes que tenemos con el fariseo en la vivencia de nuestra fe, para invitarnos a la conversión. El que se tiene por justo desprecia a los demás para poderse apreciar a sí mismo. Está tan lleno de sí mismo y tan centrado en su propio yo que no le queda espacio para los otros y mucho menos para Dios. El texto inicia diciendo que 2 hombres subieron al templo a orar. Esos 2 hombres en realidad son los 2 espíritus que se disputan el corazón del ser humano. El deseo de hacer todo por protagonismo y el otro, el de hacerlo todo por amor. El texto pretende que descubramos cuál es el espíritu que motiva nuestra oración y nuestra vida de fe. El primero de los 2 hombres es un fariseo, que significa separado, pues ellos se apartaban y se contraponían a los otros que no observaban la ley. El segundo es un publicano, un cobrador de impuestos, considerado como el pecador más detestable. El fariseo ora en su interior, es decir, no ante Dios, sino ante su propio yo, en un monólogo. Solo habla de sí y ora ante sí. Su yo es su principio y su fin. Su oración, si la podemos llamar oración, es de autocomplacencia. Se cree dueño de los dones que ha recibido y por eso se alaba en lugar de alabar a Dios, dador de todo don. Juzga a los demás como ladrones, injustos y adúlteros, sin darse cuenta que primero está robando, apropiándose de los dones que Dios le ha dado. Segundo, es injusto pues quebranta el mandamiento del amor. Y tercero, es adúltero pues se ha prostituido al ídolo de su propio yo. Continúa el texto diciendo que ayuna más de lo mandado, 2 veces a la semana, es decir, ayuna por los que no ayunan. Expía los pecados ajenos y da el diezmo de todo por si de pronto alguno no lo ha pagado. La situación del fariseo nos hace pensar en una tentación muy de moda, sobre todo en aquellos grupos y personas que se hacen llamar reparadores, cuyo carisma es reparar las faltas que los demás cometemos, cosa muy buena de hacer, pero siempre atentos, siempre estará el demonio al acecho para desvirtuar sus objetivos y hacerlos caer en la actitud del fariseo, de creerse mejores de los demás y hasta en redentores del mundo. Necesitamos tener mucho cuidado para no caer en esa tentación. El publicano, en cambio, se mantiene lejos, deja ver exteriormente la distancia de Dios que él siente interiormente. Su mirada está hacia abajo, sin altanerías, humilde y consciente de sus pecados, se golpea el pecho como signo de arrepentimiento y solo dice, habla, pues no está seguro de si lo que dice son oraciones y pueden tener algún valor. Espera solo en Dios y a Él se dirige lleno de humildad. Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pobre pecador. Una oración que tiene 2 extremos. El primer extremo, el reconocimiento de su miseria y el segundo extremo, la conciencia de estar ante la misericordia infinita. No se ve simplemente como un pecador, sino como el mayor de todos, tanto que a su lado los demás son justos, a diferencia del fariseo que consideraba a los demás despreciables. Todo finaliza con el juicio de Dios, pronunciado de modo solemne por el Señor. Les digo que éste bajó a su casa reconciliado con Dios y el otro no. Su fe humilde lo ha justificado.
mientras al fariseo su arrogancia y la presunción de su propia bondad lo han condenado. Ojalá nunca se nos ocurra orar diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como ese fariseo, sino que con humildad sepamos reconocer la propia soberbia y las tantas actitudes farisaicas que podamos tener, pues no olvidemos que todo el que se ensalza será humillado. Demos gracias a Dios y recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.